Eugenio, gracias por este ratito. Al contrario, un placer. Los jubilados pierden 12-14% este año. Un 20 diría, porque hay que tomar en cuenta el factor empalme de lo que fue la vieja ley de movilidad respecto a la nueva que se aplica en marzo. Va a estar consolidada con el aumento de diciembre este año en 28.5 de reajuste anual, con una inflación que está superando el 40-45%, por lo cual, sumado eso a el factor empalme, estaremos alrededor de un 20 para arriba, ¿no? Si la Corte falla a favor del caso Blanco. El caso Blanco, falla a favor de aquellos que, entiendo, no firmaron la reparación histórica. A ver, poneme en contexto y explicáselo sencillo al que nos está viendo. ¿En qué consistiría ese eventual fallo? ¿Cuáles serían los beneficiarios y de qué plata hablamos? Sí, lo que fue la reparación histórica tuvo un universo que cubrió de alrededor de 1.300.000 jubilados. Son pocos de este 1.300.000 los que aceptaron la reparación histórica teniendo un juicio avanzado. Es decir, los que tenían un juicio siguieron con su tramitación, llegaron a la sentencia. En muchos casos esa sentencia quedó firme y cuando había que liquidarlo, liquidar la sentencia, ANSES dijo, en lugar de hacerlo como se hizo toda la vida, es decir, tomando como índice para el reajuste y para el retroactivo lo que es el IXBI, que era la variación del índice del trabajador industrial y del peón de la construcción, vamos a tener que tomar el RIPTE. ¿Por qué? Porque la ley de reparación histórica trajo como regla para aplicar en la seguridad social este índice, que es un índice que refleja la variación del salario a nivel general. ¿Qué pasa? Muchos de los juicios que estoy refiriendo, la enorme mayoría, tienen una tramitación de 7, 8, 10 años previo a la sanción de la ley, que es de 2016. Correcto. Y la jurisprudencia fue absolutamente pacífica en ese sentido, por lo cual es absurdo que, como lo ha hecho ANSES, fuera a la Corte para que aclare qué índice hay que aplicar. Paulino, nuevamente, como en las anteriores administraciones, una chicana judicial que hace que los jubilados que ya tenían una sentencia, que habían hecho este largo trámite, tienen que seguir esperando, y es pasible, desgraciadamente, porque lo hemos visto en el caso Badaro, en el caso Elif, de una negociación política entre la Corte y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué refiero al caso Badaro? Porque con el caso Badaro, una vez que se obtuvo el primer fallo, con quien era mi colega en ese momento, Eduardo Mondino, fuimos para que se reconozca a todos los que tenían el derecho directamente por vía administrativa, sin que tengan que tramitar una eternidad, cuando ya los tribunales inferiores no podían contradecir la doctrina de la Corte. Llegamos a la Corte con 2 demandas, una de él por vía de amparo, una nuestra con 23.000 beneficiarios. Medidas colectivas en ambos casos. Exactamente. Y al día de hoy no se resolvió. Claro, ¿Y eso fue de qué año? 2010, cuando llegamos a la Corte, hubo 2 medidas para mejor proveer, en el 2011 y en el 2012, previo al momento que se negoció el presupuesto de la Corte en esos tiempos, y al día de hoy se extinguió el caso Badaro por el paso del tiempo y la Corte todavía no resolvió. Por eso estamos frente a esta difícil situación. Recordemos que aplicar un índice o el otro no es una cuestión menor, porque hay una diferencia de alrededor del 35 al 45% entre uno y otro, por lo cual perjudica sobremanera al jubilado, y lo que es más grave, o lo que es tan grave como esto, contradice el propio espíritu de la Ley de Reparación Histórica, que en sus considerandos establece muy claramente que quiere terminar con la litigiosidad. Claro.
Es decir, reactiva la litigiosidad esta interpretación que hace de la ley ANSES. Pero fíjate que hay mucha gente, muchos jubilados que terminan lamentablemente perdiendo la vida, sin tener justicia, sin cobrar. Porque no hay tiempo de espera ahí. Y teniendo ya un fallo. Y con fallos de primera y de segunda instancia. ¿no? Ese es el tema. Sí, dramático. Ahora, en la cuestión de los jubilados que cobran la mínima, este año, ¿el gobierno va a dar un bono o finalmente eso no va a ocurrir? Aparecieron versiones, yo creo que puede aparecer alguna pequeña ayuda. En particular después del anuncio de hoy del bono para los privados. Claro, que es muy poco significativo si no tiene por lo menos la misma característica de la que se plantea para los trabajadores activos. 5.000 pesos. Porque estamos hablando de jubilaciones de 8.600, 9.000 pesos, con una canasta de 21.000 pesos. Eugenio, lo quiero aprovechar, aunque sea un minuto, tengo que ir a la pausa. Ayer hubo un anuncio sobre el PAMI que parece que es bastante importante. Importantísimo. ¿Sí? Así lo define. Porque usted lo conozco crítico y contestatario de muchas de las decisiones, pero también muy ajustado a su entera real y saber y convicción cuando también alguna cosa se hace. ¿Esta está bien hecha? Sí, ¿Quitar a las cámaras del medio está bien hecha para comprar los medicamentos de parte del PAMI? Sí, porque hace 21 años, a través del contrato de PAMI, se cartelizó la venta del medicamento en Argentina. Las 3 cámaras, Silfa, CAEM y Cooperala, constituyeron allá en junio del 97 un nombre de fantasía, Industria del Medicamento, contrataba directamente con PAMI, fijando el vademecum, los precios y algo insólito durante estos 21 años, que era el control del propio contrato, que no lo hacía el PAMI, que era el que pagaba, sino el propio prestador. ¿Por qué ocurrió esto hasta ahora? Porque ese nombre, Industria del Medicamento, financió las campañas político-electorales en Argentina de las distintas fuerzas cuando hubo elecciones presidenciales. Recordemos, algún día se va a abrir a juicio oral el caso Capaccioli, es el financiamiento de la campaña del 2007 con el desvío de los precursores químicos, y la del 2015 está reflejada lo pueden ver los televidentes por internet, en el boletín de marzo del 2016, la resolución 0029 de PAMI, es donde la industria del medicamento le perdona una deuda supuestamente que tenía PAMI del año anterior de 1.300 millones de pesos. Eso fue el blanqueo de lo que se puso en la campaña de 2015. Y cuando hablo de sistema político, hablo de las diversas fuerzas. Por lo cual es muy bueno el hecho de la descartelización. Ahora hay que avanzar a licitaciones libres, públicas. Hay que avanzar a que tenemos una ley del 2005 del genérico que no es operativa, que no se aplica. Básicamente por parte de los médicos. Fortalecer los laboratorios estatales, que los hay y buenos en varias provincias, para fijar precios de referencia. No sabe lo que le agradezco, Eugenio. A ustedes. Hasta la próxima.